Buenas tardes, Dios nos bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Pues agradezco al pastor por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Y recapitulando un poco, hermanos, acerca del material que estamos llevando en la iglesia estas últimas semanas, hablando acerca del avivamiento, las primeras clases, los primeros temas, gracias, Donají, que estuvimos recibiendo, básicamente nos hablan de nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Sí recordamos algunos de esos temas? Avivamiento, arrepentimiento, humildad, honestidad, ¿verdad? Y en este tiempo, desde la semana pasada que compartió nuestro hermano Elías, retomamos la segunda parte de este material, donde nos vamos a enfocar a nuestras relaciones de manera horizontal. Es indiscutible pensar que podemos estar bien con Dios, pero no tener buenas relaciones con nuestro prójimo, ¿sí? Éxodo 20 nos hablan los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vemos cómo en los primeros 4 mandamientos estas ordenanzas y estas leyes estaban relacionadas ¿con quién? Con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y las otras 6 eran hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Y este tiempo, hermanos, es para hablar acerca de cómo están nuestras relaciones, acerca de cómo estamos en nuestra relación con los demás. Es un tema fuerte, ¿verdad? El tema de hoy es el perdón liberando a nuestros cautivos. El perdón es un tema, hermanos, que todos exigimos y demandamos, ¿verdad? Todos pedimos y al Señor cuando incluso le fallamos, nos postramos y le rogamos que nos perdone, pero el perdón también es un tema muy poco ofrecido por nosotros a los demás. Y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Me gustaría preguntarles que levanten su mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos, hemos sido lastimados, hemos sido dañados por nuestro prójimo? No importa quién sea en nuestra familia, en la iglesia, en algún otro lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos? ¿Pueden levantar su mano? Fíjense bien que el que no la levante, por favor, venga acá a orar por nosotros, ¿sí? Por todos los demás que hemos sido heridos, ¿sí? Yo creo que es inevitable, hermanos, recibir ofensas del prójimo. Es muy difícil. No podemos recluirnos en la selva, la candona o a donde sea y decir, me voy a hacer mi choza y no quiero que nadie me lastime ni no quiero ser herido. Es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta no es si hemos sido heridos, ¿verdad? Sino, ¿cómo reaccionamos cuando somos heridos? ¿Cómo hemos reaccionado cuando hemos recibido ofensas? ¿Y cuál es nuestra respuesta ante el dolor que las otras personas causan en nosotros? Ahora, tengo otra pregunta. Me gustaría ver cuántos quieren levantar. ¿Cuántos quieren? Les voy a dar chance de que escojan. ¿Cuántos quieren levantar su mano? ¿Cuántos de nosotros estamos amargados, hermanos? A ver. ¿Cuántos estamos amargados? Ay, ya le pensamos 2 veces, gracias por los valientes, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, es más fácil decir he sido herida o he sido herido? ¿En quién pongo la responsabilidad cuando digo he sido lastimado? ¿En quién la pongo? A donde le quieran tirar, ¿verdad? Menos para acá, ¿sí? Pero cuando decimos estoy amargada o he estado amargada, ¿en quién ponemos la responsabilidad? En nosotros. Y es muy difícil, hermanos, reconocer nuestras propias fallas. Siempre es más fácil ver la paja en el vecino que mi propia viga. Y de esto, hermanos, es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, escudriña mi corazón y muestra si hay algo de falta de perdón en mi vida en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias porque tú siempre estás dispuesto a hablar a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando endurecemos nuestros corazones, tú nos atraes con tus lazos de amor, Señor. Tú nos
Tú nos muestras tu misericordia cada día, cada mañana, Señor, y nos recuerdas todo lo que has hecho por nosotros. Y en esta hora, Señor, correspondiendo a ese amor, estamos aquí, Señor, y te decimos: escudriña nuestro corazón, y como dice el salmista, ve si hay en mi camino de perversidad, Señor, si hay maldad, si hay pecado, si hay cosas, Padre Santo, contra mi prójimo, contra mi vecino, contra mi esposo, contra mi familia, Señor. Padre, a ti no te podemos engañar. Podemos intentar engañar a los demás, pero tú nos conoces tal y como somos, Señor. Te ruego, Padre, que a través de tu Espíritu Santo toque mis labios en esta mañana y que solamente salga de él palabra tuya, Señor. Palabra, Señor, que tú deseas pronunciar y hablar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esos materiales, hermanos, que estamos llevando también nos comparten testimonios de fe que son muy importantes, testimonios donde otras personas han atravesado situaciones difíciles y cómo ellos han reaccionado. Entonces vamos a tener un pequeño audio. Este audio se encuentra en este material y quiero que pongamos atención acerca de una pareja que pasó también tiempos difíciles y cómo fue que ellos tuvieron que enfrentar este tema del perdón. Mi esposo y yo nos encontrábamos esperando las reuniones de avivamiento en nuestra iglesia con mucha ilusión. Pensábamos que había muchos en la iglesia que desesperadamente necesitaban avivamiento y renovación. Una noche inolvidable, durante el avivamiento, en la presencia de un consejero muy piadoso, mi esposo me confesó que había estado involucrado en relaciones homosexuales antes de que nos casáramos y que había continuado una de esas relaciones hasta muy recientemente. Como podrán imaginarse, durante las próximas semanas viví en una tormenta emocional. A veces me sentía muy contenta de que mi esposo hubiese sido liberado de ese secreto que había enterrado por tantos años. Pero luego, unos momentos después, me sentía sobrecogida por una sensación de traición, dolor e ira. Lo único que se mantenía constante era una confianza inexplicable de que Dios tenía el control, y me agarré de la promesa de que Él nunca me abandonaría. La Biblia cobró vida para mí por primera vez en años, y encontré seguridad y paz en su palabra. Recuerdo decirle al Señor que yo aceptaba las circunstancias que Él me había dado, aunque nunca pudiera entender todos los por qué. Esto era una petición muy grande. ¿Cómo podía perdonar a alguien que me había herido más allá de lo que yo nunca hubiese imaginado? Alguien que había violado la profunda confianza que le tenía y que había destruido la pureza de nuestra relación. Pude perdonar cuando me di cuenta de quién era yo separada de Cristo. Dios me reveló muchas cosas sobre mi propia vida que eran tan pecaminosas a sus ojos como lo que mi esposo había hecho. Me di cuenta de que Dios toma todo pecado muy en serio y que juzgar un pecado como mayor que otro era como si yo pretendiera ser Dios. No hay parcialidad en Dios, y Él odiaba mi pecado tanto como odiaba el de mi esposo. Soy una pecadora salvada por gracia, nada más. Si verdaderamente aceptaba quién era Cristo, entonces tendría la capacidad de perdonar. Buscamos consejería cristiana para apoyarnos a atravesar algunas de las dificultades, y con el tiempo empezamos a comunicarnos con cierto grado de amor y ausencia de egoísmo. Acordamos pedirnos cuentas y a través de ese proceso desarrollamos una nueva seguridad y confianza en el otro. Estaré equivocada si les llevo a creer que todo ha sido maravilloso desde esos pocos meses. A veces he preferido que nunca me hubiese dicho nada. Sin embargo, no cambiaría el dolor por la libertad que mi esposo obtuvo cuando confesó y la victoria que vivió sobre su adicción sexual. No cambiaría mi dolor por las veces que hemos podido compartir nuestra experiencia con otros para ayudar en sus relaciones. Y nunca cambiaría el dolor sufrido por la oportunidad que me ha sido dada de poder caminar en la ruta del perdón. Hermanos, al igual que esta mujer,
Muchas veces pensamos cuando hablamos de avivamiento, ay, pues qué bueno que va a haber avivamiento porque en mi iglesia hoy son bien pecadores, ¿verdad? Hay tantos problemas que de verdad la gente necesita arrepentirse. Esta mujer decía, qué bueno que va a haber un avivamiento porque hay muchos hermanos que realmente necesitan buscar a Dios. Pero no se imaginaba que realmente Dios quería tratar con ella, con su matrimonio. Este hombre, como escucharon, después de mucho tiempo de estar casados, confesó abiertamente a su esposa que había tenido relaciones homosexuales antes de casarse y aún durante su matrimonio. Había continuado hasta poco tiempo antes de confesarlo esas relaciones ilícitas, inmorales, que habían venido a marcar su vida y la vida de su familia. Cuando hablamos del perdón, hermanos, el perdón se maneja en ambas direcciones. Dios tiene que trabajar y restaurar ambas partes. Es un proceso de quebrantamiento, tanto en la persona que reconoce su falla y pide perdón, como en aquella que ha sido ofendida. De igual manera, tiene que quebrantarse delante de Dios y perdonar. Creo que muchas veces todos nosotros hemos orado y le hemos dicho al Señor, Señor, que mi vida te glorifique, Señor, que mi vida sea para gloria de tu nombre. Señor, toma la vida de mi familia. Todos los domingos oramos y le decimos, Señor, por lo menos aquí, a otros todavía oramos en la casa tal vez, ¿verdad? Toma la vida de mi familia, santifica, llévanos tomados de tu mano, acompáñanos de verdad. Pero ¿estarías dispuesto, hermano, hermana, en esta mañana a pagar el precio necesario para que esa oración Dios la haga posible en tu familia? ¿Estaríamos dispuestos a decir, está bien, por amor y para esta santificación, para glorificar a Dios, estaría dispuesto a dar todo lo que tengo y a humillarme? Sacar cosas que tal vez durante tanto tiempo han estado enterradas y que tal vez nadie más conoce más que tú y Dios. Ponerlas, olvidarte de tu reputación, olvidarte de tu orgullo y decirle al Señor, Señor, me interesa más tu opinión que la opinión de los demás. A estos nos quiere llevar el Señor, hermanos. No puede haber avivamiento si no hay quebrantamiento. No podemos buscar a Dios cuando nuestra vida todavía está atada a la amargura. Y vamos a buscar, hermanos, por favor acompáñenme a Mateo capítulo 18. Vamos a leer esta parábola que yo estoy segura todos o la mayoría de nosotros hemos escuchado. Mateo 18 del 23 al 35. Este título, por lo menos en la Reina Valera, tiene el título de los dos deudores, ¿sí? En otra versión, el título de esta parábola dice el siervo que no quiso perdonar, ¿no? Y bueno, como ya la mayoría lo conocemos, vamos a irlo viendo punto por punto. No lo voy a leer todo porque nos va a llevar más tiempo, pero de todas maneras lo vamos a ir desglosando. Entonces, en el verso 23 nos habla acerca de un rey que llamó a cuentas a sus siervos. Él llegó y había gente en su reino que le debía. ¿Sí? Llamó a uno de sus siervos y dice el verso 24 que el primero de sus siervos, ¿cuánto dinero le debía a su señor? 10,000 talentos. El talento, hermanos, no era una moneda, el talento era una medida de peso en el Nuevo Testamento y equivalía aproximadamente al peso que un hombre podía cargar. Hay diferentes cifras, pero podemos pensar aproximadamente entre 26 y 34 kilos. Era el peso que cabía en una ánfora, la cual era cargada por un varón. A eso correspondía un talento, ¿sí? Multipliquen ese talento, dice que en un talento entonces cabían de 26 a 34 kilos. Ahora multipliquen eso por 10,000 talentos de plata. Esa era la deuda que este siervo tenía con su señor, el primer siervo. La versión traducción del lenguaje actual nos dice que eran 10 millones de monedas de plata. Así lo traduce directamente, ya no usa 10,000 talentos. Entonces nos da una idea de la deuda que este siervo tenía con su señor. 60 millones de monedas de plata. ¿Cuánto era eso, hermanos? Un titipuchal. ¿Alguno de nosotros tiene ese dinero? ¿La mitad? ¿Una tercera parte?
No, ninguna. ¿Qué posibilidades, hermanos, había de que este siervo pagara la deuda a su señor? La verdad, yo me quedé pensando, yo dije, ¿en qué habrá ocupado este hombre ese dinero? Porque pues se supone que se lo prestaron. Al final del tiempo no tenía nada, era pobre, iba a ser embargado. ¿En qué habrá gastado tanto dinero? Yo creo mucho de ese dinero eran intereses también que se habían acumulado por no haber pagado, ¿sí? Sin embargo, hermanos, era una deuda impagable, impagable. Y ¿saben? Un día usted y yo también tuvimos una deuda impagable. No había manera de que usted o yo pudiéramos presentar el pago de nuestro pecado delante del Padre. Nada que usted pudiera hacer o que yo pueda hacer puede pagar o pudo pagar esa deuda que nosotros teníamos de condenación. Pero a través de la sangre de Cristo hay buenas noticias. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados y esa deuda ha sido cancelada. ¡Qué bendición! ¿No nos llena Dios de gozo? ¡Qué tremendo! Algo que yo no podía pagar, ahora lo he recibido, ¿sí? A través del sacrificio de Jesucristo. El verso 25, hermanos, nos dice que como este siervo no tenía cómo pagar, el rey ordenó llevarlo a él y a toda su familia a la cárcel. Y el pecado es lo que hace, hermanos. El pecado nos hace cautivos. El pecado nos quita nuestra libertad. Pero no solamente a nosotros. El pecado trae consecuencias. ¿Quién era el deudor en este pasaje? El siervo. ¿Y quién iba a pagar esa deuda? Todos los que estaban con él. Así es el pecado, hermanos. Cuando tú y yo pecamos, nuestro pecado alcanza a nuestras generaciones también. Así lo dice la palabra. Pero por fe, también la salvación en Cristo alcanza a nuestras generaciones. Y debemos de darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Verso 26 dice que este hombre se arrodilló, suplicó, rogó que le perdonaran esta deuda, ¿verdad? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer? No sé cuántos de nosotros hemos tenido alguna deuda económica. Yo sé que algunos de nosotros hemos tenido deudas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos una deuda que nos sobrepasa, hermanos? Cuando la deuda sobrepasa nuestros ingresos. La deuda nos absorbe nuestras fuerzas, absorbe nuestra mente, absorbe nuestra energía. Incluso en ocasiones absorbe nuestra salud, ¿sí? Y por supuesto nuestro dinero. Todo lo que ganamos se van a intentar avanzar, pagar esa deuda. Y este hombre lo único que podía hacer es rogar por misericordia. Y vemos en el verso 27 cómo respondió el siervo, el Señor. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Verdad? Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué motivó a este señor, a este rey a perdonar? ¿Qué le motivó? ¿El siervo? ¿Lo buena persona que era su sirviente, su deudor? ¿La familia que tenía? No. La Biblia dice que fue movido a misericordia. Misericordia, hermanos, es no recibir el pago por algo que merecemos. En palabras muy sencillas, podemos poner muy teológicos, pues se nos va a olvidar todo, ¿verdad? Entonces, en palabras sencillas, misericordia es que no recibimos el pago de lo que merecemos. Y este hombre no recibió lo que merecía. ¿Qué merecía? La cárcel, la esclavitud. Y a cambio de eso, el Señor le otorgó la libertad. La pregunta es, ¿fue una libertad gratuita? ¿Fue una libertad gratuita en la que este hombre obtuvo? Ay, hermana, esa parece pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Nadie quiere contestar? No, hermanos, no fue un perdón, una cancelación gratuita. El rey tuvo que sacrificar sus recursos.
Y ¿sabes qué? Podemos pensar que pues no pasó nada, pero realmente alguien pagó el costo de esa deuda. Y fue lo mismo que hizo el Padre con nosotros. Él sacrificó su recurso. ¿Y cuál era ese recurso? Su único hijo. Y su hijo fue suficiente para cubrir tu deuda y mi deuda. A veces como cristianos decimos, la salvación es gratis. No, hermanos, la salvación no es gratis. Alguien pagó para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre. ¿Y quién fue? El que no conoció pecado, dice 2 de Corintios capítulo 5. El que no conoció pecado se hizo pecado. ¿Por qué? Por amor. Él fue quien realmente absorbió las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. ¿Sí? Verso 28 dice la palabra. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, tomándolo, ¿verdad? Sacudiéndole y le decía, págame lo que me debes. Él le exigía y le decía, págame lo que me debes. Esta historia la volvemos a ver otra vez en este mismo pasaje, la misma frase se vuelve a repetir, pero ahora en una persona diferente. Aquel que ha sido perdonado está exigiendo la deuda. ¿Cuánto eran 100 denarios, hermanos? Allá hablamos de talentos. Talentos dijimos que era una medida de peso. El denario no. El denario efectivamente era una moneda que se utilizaba en el tiempo del Nuevo Testamento y equivalía al pago del salario de una persona por ese día. ¿Sí? Entonces, 100 denarios, ¿cuánto era? Exacto. Sí, están despiertos. 100 días de salario, 3 meses y medio aproximadamente. No sé cuál sea tu salario, no sé cuánto sea tu sueldo, pero piensa en 3 meses y medio de tu sueldo. ¿Se compara eso, hermanos, a 60 millones de monedas de plata? Una bicoca, ¿verdad? Una fracción mínima comparado con la deuda que él había, a la cual habían sido pagadas, ¿verdad? Y hermanos, realmente cuando nosotros exigimos a nuestro deudor que nos pague, ¿saben qué sucede? Nos ponemos en el lugar de Dios, ¿sí? Cuando tú y yo exigimos y exigimos el pago a aquel que hizo algo contra nosotros, nosotros le quitamos a Dios esa soberanía y decimos, yo soy el juez. Yo soy el juez ahora y te exijo que pagues lo que me debes. ¿Creen ustedes, hermanos, que tú y yo, que usted y yo, tenemos algo bueno que nos pueda hacer buenos jueces? ¿Hay algo en nosotros que nos pueda dar una calidad, una cualidad de buenos jueces, una buena calificación para ser buenos jueces de nuestro prójimo? ¿De aquel que nos ofendió? Pues yo los amo mucho, hermanos, pero yo la verdad prefiero estar en las manos de Dios como juez que en las manos de algunos de ustedes. ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Pues Dios juzga a todos y de verdad, gracias a Dios por su justicia, hermanos. Gracias porque hemos sido justificados a través de Cristo. Gracias porque no tenemos que comparecer ante un tribunal humano, donde tú y yo por nuestro pecado tendríamos una balanza que está falta, que está adulterada por nuestra propia naturaleza. Y lo que Jesús hizo en ese momento donde Él estaba siendo insultado, donde Él estaba siendo herido y lastimado, fue
y miró al Padre y le dijo: Señor, yo confío en que tú me vas a cuidar. Yo confío que el dolor que ellos me están causando, tú lo vas a sanar. Yo confío que la falta que ellos están levantando contra mí, aunque es injusta porque yo no he cometido pecado, tú la vas a juzgar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, delante de Dios. Tú, Señor, que juzgas con justicia, te encargarás de mi deudor. Tú, Señor, que eres un juez justo, libero a mi prisionero, aquel que me ha causado dolor, al que me ha herido, y hago una transferencia de derechos. Y le digo al Señor: Él es tuyo, juzga tú la causa, porque tú eres un juez justo, yo no lo soy. Eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, hermanos. Necesitamos liberar a aquellos que tenemos cautivos por el dolor que nos han causado, por el daño que han hecho sobre nuestras vidas. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Tuvo paciencia? No la tuvo. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso, hermanos. El perdón es algo que viene de la voluntad. Y el no perdonar también viene de nuestra voluntad. Este hombre dijo: no quiso. La palabra dice no quiso. ¿Por qué alguien no quiere perdonar, hermanos? ¿Por qué alguien puede querer negar el perdón a otra persona? ¿Qué es lo contrario del perdón? El orgullo. ¿Qué más? La amargura, la soberbia. Muchas veces, hermanos, nos justificamos y decimos: es que no puedo perdonar porque me hizo. Y sacamos una lista y la tenemos o la tenemos hasta presente, no necesitamos escribirla, ¿verdad? Me hizo esto y me hizo el otro. Me dejó cuando estaba joven con mis hijos pequeños y nunca se preocupó por ellos. No lo puedo perdonar. Me engañó cuando yo trabajaba y la dejaba en casa y me fue infiel. No la puedo perdonar. Mi padre me maltrató, siempre tuvo a mis hermanos antes que a mí por preferidos. No lo puedo perdonar. Y podemos sacar una lista, hermanos, de la gravedad que otros han hecho contra nosotros, del dolor. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, esa lista no es la razón por la cual no podemos perdonar. ¿Saben cuál es la verdadera raíz de nuestra falta de perdón? Es que no hemos entendido la gravedad de nuestro pecado. No hemos entendido cuánto el Padre nos ha perdonado a nosotros mismos. No hemos entendido cuál era el acta de decretos que había contra nosotros. Y por lo tanto, el pecado de mi hermano es, a mis ojos, mucho mayor que el mío delante de Dios. La amargura, hermanos, en el diccionario tiene diferentes definiciones. Utiliza la desolación, la tristeza, aflicción, dolor, duelo, desengaño, desconsuelo, pena, mortificación. Y dice que es una situación, la amargura es una situación agobiante de manera alargada o prolongada. Es decir, no es algo que dura un momento como un sentimiento, una emoción. No, la amargura es algo que está presente durante un tiempo prolongado. ¿Sí? Hebreos 12, capítulo 15 dice: no deje que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño, sería como una planta amarga que los envenenaría. La amargura, hermanos, es veneno. Es veneno contenido en una persona y que no solamente es dañina para mi vida, sino es también dañina
para todos los que están cerca de mí. Si yo estoy amargada, ¿qué va a salir de mi corazón? Dice Mateo, ¿verdad? Que de lo malo, de las cosas malas, de lo que hay en el corazón, surgen las cosas malas. De lo que yo tenga aquí es lo que yo voy a dar, ¿sí? Bill Elif dice acerca de la amargura. La amargura nos roba el gozo y nos roba la paz. Nos secuestra, llevándonos a lugares donde nunca quisimos ir, llevándonos a hacer cosas que nunca quisimos hacer y convirtiéndonos en personas que nunca quisimos ser. La amargura, hermanos, nos hace prisioneros. ¿Alguna vez has pensado y reflexionado, cómo fue posible que yo llegué a este punto? ¿Cómo es posible que mi matrimonio llegó a este punto? ¿Cómo es posible que yo algún día fui y con mis propios pies me dirigí a lugares que no debía haber ido? Y busqué a personas que no tenía que haber buscado. Y dije cosas y ofendí y lastimé. Eso es lo que hace la amargura con nosotros, hermanos, cuando no perdonamos. ¿Cómo piensa una persona amargada? ¿Cómo piensa una persona que ha resuelto no perdonar? A veces nosotros mismos nos es difícil identificar si tenemos amargura, ¿sí? A lo mejor usted mismo está diciendo, ¿estaré amargado o no? ¿Va? O nada más son mis ondas, ¿va? ¿Quieren saber cómo piensa una persona amargada? Dice aquí, una de las frases que utiliza o una de las maneras de pensar de una persona amargada es, yo quiero que le duela tanto como me dolió a mí. Así piensa una persona amargada. Hasta que se dé cuenta de lo que me hizo, entonces voy a guardar esto. Cuando se dé cuenta del dolor que me causó, yo lo voy a, mientras no se dé cuenta, yo lo voy a tener aquí presente. Si lo perdono, si la perdono, va a vivir muy tranquilo y va a pensar que tenía razón. ¿Cómo cree? Si lo perdono y lo libero de esta culpa, va a estar durmiendo y roncando tranquilamente. ¿Qué le pasa? ¿Alguna vez has pensado eso? Yo aquí amargándome y como si nada, durmiendo en sus laureles. ¿Sabe? Una persona amargada no puede ver que el otro sea feliz. Dicen que el animal más peligroso en un bosque, ¿saben cuál es? Ay, esta hermana y sus preguntitas, ¿verdad? Es el que está herido. El animal más peligroso es el que está herido, porque cuando alguien se acerca para tratar de ayudarlo, ¿sabes qué hace? Lo lastima, lo hiere por el dolor que está sufriendo. Así pasa con una persona que tiene amargura en su corazón. Otra de las maneras de pensar es, dice, yo me voy a encargar de que todos se enteren la clase de gente que eres. ¿Ah? No, hombre, tú si allá en tu iglesia piensa que eres un santo, ¿ah? Pero no, yo voy a decirles quién eres en verdad. Yo me voy a encargar de que todos sepan lo que me hiciste sufrir. Y le voy a contar a todos las penas que me hiciste pasar. Así piensa una persona amargada. Yo veo muchas risas, ¿eh? No sé si nos está cayendo algo de esto, pero la verdad, hermanos, es que tenemos que ponernos delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame si hay amargura en mi corazón. Tal vez podemos pensar, no, pues yo ya perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mi mamá, yo ya perdoné a mi tío que me lastimó, que me hirió, a alguien que abusó de mí. Pero, ¿cómo estamos en nuestras relaciones actuales, hermanos? ¿Cómo estamos ahora mismo en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la sangre? ¿Cómo estamos? A esto Dios nos quiere llevar. Verso 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me lo rogaste. ¿Cuánto le perdonó el Señor a su siervo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ha perdonado el Padre a través de Cristo, hermanos? ¿Cuánto? Todo. ¿Y qué es todo? Como dicen a los niños, todo, ¿verdad? Todo. Tú y yo muchas veces decimos, pues yo te perdono casi todo, pero esto no me lo hagas.
porque no te lo voy a perdonar, ¿sí o no? O te pude perdonar muchas cosas, pero esto que me hiciste, no te lo puedo perdonar. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos ha perdonado toda ofensa, todo pecado, toda deuda, y gracias a Dios por eso. Y este hombre le dice, tú, como yo tuve, tú debiste haber perdonado a tu siervo, como yo tuve, ¿qué? Misericordia de ti, como yo la tuve, yo tuve la voluntad de hacerlo. En otras palabras, este hombre le estaba diciendo, tú tenías que ser como yo. Tú tenías que responder como yo respondí contigo. Nunca, hermanos, nos parecemos más a nuestro Padre Celestial que cuando perdonamos. ¿Quieres reflejar a Cristo en tu vida? ¿O le has dicho a Dios, hazme más como tú? Tienes que perdonar. Está en la naturaleza de Dios y está también en la naturaleza de nosotros como hijos. Dios no le exige a un no creyente que perdone. Dios no le exige a aquel que no ha recibido el pago por su deuda que perdone. Dios le pide a aquel que por gracia ha sido salvado que perdone. Y eso somos nosotros. Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase la deuda que debía. Hace un momento cantamos un canto que decía, ya no soy, ¿qué dice? Ya no soy un esclavo, ¿sí? Este hombre, después de haber sido exonerado, de haber sido librado, de haber sido perdonado, volvió a ser, ¿qué? Un esclavo. Y fue entregado a sus verdugos, ¿sí? Primera de Pedro, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 11, dice, pero todo aquel que odia a otro cristiano, la Reina Valera dice a su hermano, vive en oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha dejado ciego. Cuando estamos en las tinieblas, hermanos, cuando estamos en la oscuridad, muchas cosas suceden. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Es decir, cuando tú y yo nos negamos a perdonar, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos ingresando en terreno enemigo. Es como cuando tienes tus hijos pequeños y les dices, no te vayas para allá, ¿verdad? Yo te amo y te cuido, pero no te vayas para allá porque aquí mi hermano te va a alcanzar. Obedéceme y te va a ir bien. Dios nos dice, perdona, libera. No te metas en terreno del enemigo porque él no va a tener misericordia de ti como yo la he tenido. No te pongas bajo el terreno del enemigo porque te va a tocar y va a intentar destruirte. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos negamos a perdonar. Dice que cuando nosotros no perdonamos, estamos en tinieblas. Eso es lo que sucede cuando nuestra vida, nuestro corazón está endurecido. Y verso 35, hermanos, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo vuestro corazón. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? No hay otro término en el cual se nos ofrezca el perdón de nuestros pecados, hermanos. No hay otra forma, no hay otra manera que se nos pueda ofrecer el perdón de nuestros pecados, sino a través de perdonar a nuestro prójimo. Esa es la verdad. Lucas 6:37, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los va a juzgar. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios también los perdonará a ustedes. Mateo 6, 14 y 15 dice la palabra del Señor, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en los cielos, también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco nuestro Padre que está en los cielos los perdonará. Ese es el término, hermanos, en el cual Dios nos ofrece el perdón.
Perdona nuestras deudas, dice el Padre Nuestro, así como nosotros. Es un mandamiento con promesa, pero también indica obediencia, ¿sí? C.S. Lewis, ¿verdad? Un predicador muy famoso, dijo lo siguiente: rehusar perdonar implicaría rehusar la misericordia de Dios para nosotros mismos. Cuando yo me rehúso a perdonar, estoy cerrando la misericordia de Dios para mi propia vida. ¿Y quién de nosotros, hermanos, podría vivir sin la misericordia de Dios? Dice la palabra que por su misericordia, ¿qué? No hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Pero este pasaje, este versículo también nos dice que tenemos que perdonar, ¿cómo? ¿Enojados? ¿De mala gana? Ay, pues ni modo, ya me dijo el pastor que tengo que perdonar. Así es que si no perdono, me va a ir mal. Esa es la actitud, como dice la palabra del Señor, que tenemos que perdonar. De todo nuestro corazón. Eso significa que a veces perdonamos, pero no perdonamos de corazón. Es que yo ya lo perdoné. ¿Estás seguro que lo perdonaste? ¿Qué pasa cuando perdonamos de todo corazón? Primero, nuestra relación con Dios se mantiene limpia, se mantiene en dirección correcta. No hay obstáculos entre Dios y yo, porque yo he decidido perdonar. Otra de las bendiciones que tenemos también cuando perdonamos de todo corazón es que empieza, hermanos, la sanidad para nuestra vida. Muchas veces pensamos, ¿tengo que ser sano? ¿Ya no tengo que sentir nada malo para entonces poder perdonar? ¿Sí? Es que ya tengo que estar sano de mi dolor para poder perdonar. No, hermanos. Si nos basamos por sentimientos, ¿quién va a sentir perdonar? Ninguno de nosotros. Salmo 103, verso 3 dice, Él es quien perdona nuestras iniquidades. Y después de perdonar, ¿qué hace? Él nos sana, hermanos. Él nos sana. Segunda de Crónicas 7:14, que es también un pasaje muy conocido para todos nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y... No se la saben. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y... ¿Qué viene primero? Y después, la sanidad, hermanos. No te preocupes si todavía hay dolor en tu corazón. En el momento en el que tú otorgas ese perdón, inicia también la sanidad para tu corazón. Otra cosa que pasa cuando nosotros perdonamos de todo corazón, hermanos, estamos liberando a nuestras generaciones de la semilla de la amargura. Cuando tú liberas a los que te oprimen, cuando tú perdonas, tú estás trayendo bendición a los tuyos también. No sé cuántos de ustedes conocen el testimonio de Elizabeth Elliot y de su esposo y otros 4 misioneros que fueron 4 o 5 familias que fueron en los años 60 más o menos a Ecuador para poder estar compartiendo el evangelio con una tribu, ¿verdad?, de las Amazonas. Ellos, estos 5 varones, fueron asesinados, acribillados por estos hombres, por esta tribu a la cual ellos les iban a predicar. Ellos estaban ahí, hermanos, porque habían escuchado la voz de Dios, porque ellos habían sido obedientes y sus esposas y sus familias los acompañaron hasta allá. Y estos 5 hombres murieron en manos de la tribu por la cual ellos iban a compartir la palabra del Señor. Hace unos años atrás fue el 50 aniversario de este suceso y se realizó un evento en Estados Unidos para conmemorar, para recordar. Y Steve Saint, que fue uno de los hijos de uno de estos misioneros, en esa ocasión tenía 5 años en ese tiempo cuando su papá falleció, cuando su papá fue asesinado. Pero hace unos años, cuando fue el 50 aniversario, le preguntaron, oye, en la medida en la que ibas creciendo y dándote cuenta de esta situación por la cual tu familia había pasado, ¿alguna vez llegaste a amargarte o a enojarte con los que hicieron esto contra tu papá y contra todas las personas que murieron?
¿Y sabes cuál fue la respuesta de este joven o de este hombre ya, porque ya es un adulto? Contestó, ¿sabes? En realidad nunca luché con esos sentimientos porque siempre vi el ejemplo de cómo respondieron mi madre y las otras mujeres, las otras 4 viudas, con gracia y misericordia y perdón para los asesinos. Un niño de 5 años que en su momento no estaba consciente de lo que estaba pasando, ahora es un hombre que ha sido libre de la amargura porque vio el ejemplo de su madre y de otras mujeres piadosas que extendieron el perdón a aquellos que habían matado y asesinado a sus propios familiares. ¿Cómo están tus hijos hoy, hermano? ¿Cómo están tus hijas hoy? ¿Son niños o jóvenes o adultos hostiles, amargados, heridos? Porque han visto un ejemplo de falta de perdón en nosotros. Realmente tenemos que reflexionar, hermanos, cuando alguien nos hiere, ¿cómo estamos reaccionando? Porque los que vienen atrás de nosotros están tomando nota, nos están siguiendo las pisadas. Y así como hay semillas de amargura, también la semilla del perdón se extiende a nuestras generaciones cuando nosotros perdonamos. Qué bendición, hermanos. Y por último, cuando perdonamos, hermanos, de todo corazón, estamos confiando en que nuestro Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo lo que sucede en mi vida y no importa cuántas personas pensaron mal contra mí, el Señor lo torna para bien. Génesis, capítulo 45, 5 al 8, vemos la historia de José. Y vemos en este pasaje cuando él se encuentra con sus hermanos. Y después de tantos años, todo lo que él sufrió injustamente, cómo él fue vendido, cómo él tuvieron envidia de su vida, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, estuvo en la cárcel, fue sacado, estuvo como siervo, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y después fue llevado nuevamente a la cárcel. Es un proceso de una vida muy dolorosa. ¿Y sabes cuál fue? De acuerdo a lo que vemos en la palabra, es que él era inocente. Él fue inocente en todo lo que se le acusaba. Pero cuando él pudo ver cara a cara a sus hermanos, aquellos que los que tal vez tú o yo podríamos decir, por ellos yo estoy aquí, por tu error, por tu pecado, por tu falla, yo he sufrido todo esto, lo que salió de la boca de José fue lo siguiente. Ahora pues, no se entristezcan ni se apesadumbren sus corazones por haberme vendido, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios. Dios está en control de tu vida, hermanos. Dios no ha perdido el control de tu vida. Dios no ha perdido el control de tus circunstancias. Dios no está ajeno a tu dolor o a mi dolor. Y Él me ha puesto como padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Y cuando nosotros, hermanos, perdonamos de todo corazón, incluso ese dolor que hemos sufrido y esas ofensas, Dios las puede usar para bendecir a muchas personas que no conocen todavía de su amor. Yo no puedo ir a un mundo allá afuera que está sufriendo y decirles Dios te ama y Dios te perdona y que ellos puedan ver en mi vida una falta de perdón. Yo no puedo decirles Dios puede sanar tu herida y Dios puede liberar tu corazón cuando yo estoy siendo esclava de mi propio pecado y estoy teniendo a cautivos a otros porque he decidido no perdonar. Dios nos llama en esta mañana y nos dice, el perdón que yo requiero de ti es un perdón sobrenatural. Es un perdón que no tiene que ver con nada terrenal.
Y Dios sabe que tú y yo no tenemos esos recursos para perdonar. No tenemos un perdón sobrenatural, pero ¿sabes? Él los tiene. Él tiene ese perdón que a través de la fe nosotros podemos extender a otros. Y Dios te dice en esta hora: libera a tu cautivo. ¿Quieres ser libre? Libera a aquel que te ha herido, aquel que te ha dañado. Entrégamelo. Entrega tu causa. Yo lo voy a juzgar justamente. Yo soy el Dios santo, el juez justo, y yo voy a dar a cada uno el pago que merece. No cargues con algo que no puedes llevar. No quieras que a alguien que te hirió produzca sanidad en ti, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Pero yo, que soy el sanador, que soy el Jehová Rafa, tengo la capacidad para sanar la herida que otro hizo en ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y le voy a pedir a mi esposo que pase para tener un tiempo de oración. Y para que sea el Señor quien nos dirija, hermanos, en esta hora y nos muestre realmente a quién necesitamos en esta hora liberar. Aquellos niños que estuvieron en esta historia de Ecuador, entre ellos la familia Saint y la familia Elliot, aprendieron que no debían guardar amargura en su corazón porque habían entendido lo que era el perdón de Dios. La historia de estas 5 familias, dicen que algunas, bueno, no dice, está escrito, algunas de estas esposas, después de algún tiempo de que murieron los esposos, regresaron a la tribu para predicar el evangelio y para traducir la palabra de Dios. ¿Te imaginas tú como esposa regresando al lugar con los que mataron a tu esposo y llevar a tus hijos y decirles: hay que amarlos? Ahora imagínate al gran juez supremo diciéndote: págame la deuda que me debes. ¿Está alguno de nosotros en la capacidad de pagar esa deuda? Ninguno. Y hay una ley espiritual: perdón primero, que viene acompañado de gracia y misericordia de Dios. Y segundo, sanidad interna, integral en tu vida. Padre, venimos delante de ti esta tarde, primeramente reconociendo, Señor, que somos deudores. Un día fuimos deudores ante ti, Señor, con una deuda impagable, Señor. Nuestros pecados hicieron, Señor, que la deuda fuera impagable. Te damos tantas gracias, Señor, porque esa deuda impagable tú la cubriste con tu grande amor. Tú la cubriste y hoy podemos estar delante de ti sin deuda, sin culpa. Tu justicia nos hace justos ante ti. Pero, Señor, necesitamos reconocer cuántas veces hemos tomado a nuestro prójimo, tal vez a nuestra esposa, tal vez el esposo tomando a la esposa, a los hijos, diciendo: págame lo que me debes, cuando su deuda es pequeña. Hemos querido tomar tu papel, Señor, juzgando a los demás, aun cuando la herida sí ha sido muy grande.
Ayúdanos, Señor, hoy, en esta tarde, que aquí, ahora mismo, se quede esto, otorgando perdón a aquel que me ha hecho mal. Transfiero, Señor, esa situación a ti, el juez justo. ¿Qué estás orando, hermano, hermana? ¿Qué estás orando? No dejes pasar esta oportunidad. Estamos delante del Dios supremo, soberano, majestuoso, inigualable en su amor. Si tienes que otorgar perdón, hazlo de todo corazón esta tarde, que eso se quede aquí y ahora mismo, porque en cuanto tú decidas perdonar, la sanidad fluirá desde lo alto y serás libre de toda cautividad. Así lo promete Dios. Envía tu avivamiento, Señor. Espíritu Santo, convéncenos a través de esta palabra que nos has hablado. Espíritu Santo, si tú no haces tu obra de convencimiento, nada va a pasar. Espíritu Santo, háblanos tan claro en nuestro espíritu. Convéncenos, Señor. Haya sanidad en esta hora. Haya sanidad de parte tuya. Oh Dios, gracias por mirarnos con tu amor. Gracias por otorgarnos perdón. Gracias por las cadenas de cautividad que están siendo rotas ahora mismo en el nombre de Jesús. Por tu poder, por tu amor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Quebranta corazones, Espíritu Santo. Hazlo ahora en el nombre de Jesús, Señor. Derrama tu perdón y derrama tu sanidad, Señor. Que fluya de parte tuya ese avivamiento tan necesitado, tan deseado, Señor. Anhelamos ese avivamiento. Anhelamos, Señor, lo que tú tienes para el Calvario. Anhelamos lo que tú tienes para Oaxaca. Anhelamos lo que tú tienes para cada familia aquí representada. Oh, Señor, para cada joven, Señor, anhelamos esa bendición que tú tienes, Señor. Haya sanidad de parte tuya, liberando de toda amargura, de toda cautividad, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana toda herida. Tu perfecto amor sana. Tu perfecto amor echa fuera todo temor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Gracias porque tú pagaste nuestra deuda, Señor, y ahora nosotros liberamos a los que nos hirieron. Los hacemos libres, les otorgamos perdón porque tú nos has perdonado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha a aquellos que han confesado ahora mismo: perdono a fulano, perdono a fulana. Escucha, Señor. Mira a aquellos que tal vez están moviéndose, Señor, para ir con los que están aquí cerca y pedir perdón o otorgar perdón. Oh, gracias, Señor, por lo que harás en los siguientes días, Señor, porque esto no se va a quedar aquí. Tu Espíritu Santo seguirá trabajando en nuestras vidas, seguirá hablando, moverá los corazones, levantarán el teléfono para hablar a otros que están lejos, moverán a personas yendo a otro lugar para otorgar perdón. Gracias, Señor, gracias.
te alabamos, te exaltamos por tu grande amor para el Calvario. Gracias por amar a nuestras familias, Señor, que estamos aquí delante de ti, Señor, inmerecedores de estar delante de ti, pero por tu grande amor, por tu misericordia, por tu gracia, estamos delante de tu trono. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios. No hay ningún otro Dios, solo tú eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, por ser suficiente. Gracias, Jesús. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está